Siempre lo he señalado y además no podría ser de otra manera porque soy congresista de la República, que la interpelación es un mecanismo de fiscalización de las minorías en el Parlamento. De manera que con buen talante y más allá de la obligación que tengo de asistir al Congreso, voy a ir acompañada de la ministra de Salud a responder el pliego interrogatorio que la oposición ha formulado respecto a la contratación de médicos cubanos sobre el marco de un convenio que existe desde 1999 y que distintos gobiernos en el Perú han ido ratificando, uno de ellos el gobierno del presidente Humala. En lo particular, este convenio fue renovado el 17 de febrero de este año y yo asumo la dirección de la cartera de trabajo días después, el 24 de febrero. No obstante ello, igual voy a ir a prestar mi declaración y a señalar que no es competencia del Ministerio de Trabajo supervisar los contratos laborales que se dan dentro del marco de una cooperación internacional entre Estado y Estado, entre el gobierno peruano y el gobierno de Cuba. Esto pasa por un tema de Cancillería y hasta donde tengo entendido de lo que ha declarado la ministra de Salud, no se le está quitando una plaza a ningún médico peruano, no se les va a otorgar un sueldo, lo que van a recibir es un estipendio que a la sazón serían los viáticos de traslado, de alimentación que reciban estos médicos cubanos que no van a ejercer la medicina en forma particular en el Perú, sino que lo que vienen a hacer o a otorgar para el Perú es asesoría en materias de políticas públicas en el área de la salud. ¿Le parece innecesaria esa interpelación? No, yo creo que la fiscalización que puede hacer el Congreso es bienvenida para que se esclarezca absolutamente estas sombras que puedan existir frente a la renovación, repito, de un convenio de cooperación internacional que data de 1999. Lo ha renovado el gobierno del presidente García, lo ha renovado ahora el gobierno del presidente Humala. No hay por qué leer entre líneas, pero bueno, si no quedó claro en las presentaciones que han tenido en el Congreso, tanto el ministro de Educación, la ministra de Salud, iremos al Pleno del Congreso y responderemos. Yo estoy segura que luego de la presentación el tema quedará oleado y sacramentado. ¿En algún momento usted acudió donde la primera dama para quejarse del ex premier Villanueva? Jamás. No para quejarme o para despachar, absolutamente. He asistido a la oficina que pueda tener, al ambiente que pueda tener la primera dama dentro del Palacio del Ejecutivo. Nosotros solicitamos la presencia de la primera dama muchas veces como de otras personalidades políticas o de determinadas materias cuando queremos publicitar las políticas públicas de carácter social del gobierno, pero de que hagamos con ella una labor de subordinación, eso lo descarto abierta y públicamente. ¿Se le consulta algunos temas específicos? Nosotros recibimos opiniones de todos los actores políticos, inclusive de quienes han ejercido gobierno nacional. Cuando el ex premier Juan Jiménez y después César Villanueva convocaron a la clase política a Palacio de Gobierno para tratar temas de agenda nacional, cuando estábamos frente también al fallo de La Haya, emitían opiniones, inclusive nos alcanzaban escritos de la experiencia de gobierno que ellos habían tenido y lo que sugerían debiéramos hacer, y no por eso nosotros podemos pensar que quien dirige la política nacional sean estos actores políticos. Nadine Heredia es una de ellas, es presidenta de un partido político y puede opinar, nosotros escuchamos su opinión, pero quienes toman las decisiones somos los ministros, el premier y el presidente de la República. El ha señalado que le quedaba muy grande el puesto al ex premier. ¿Usted opina lo mismo? ¿Usted que ha trabajado en los temas que hayan sido materia finalmente de redacción de parte de la revista Cosas, para mí en lo particular viene a ser más de lo mismo. No hay ningún destape periodístico, lo he señalado para otros medios de comunicación, no le encuentro la pepa. Todos los temas que ahí se abordan han sido tratados hasta la saciedad en su momento. ¿Qué es lo nuevo que nos están señalando? ¿Qué es aquello que puede causar ruido político ahorita en el país? Más bien al contrario, yo hago una exhortación a través de los medios de comunicación para abocarnos a la agenda nacional y no distraernos en publicaciones de revistas de carácter social que pueden ser muy buenas, tiene su propio espacio bien ganado dentro de del sector de la prensa o del periodismo, pero acá nosotros estamos abocados a gobernar y les pediríamos que con esta agenda
como la de crear puestos de trabajo dignos y decentes como herramienta de inclusión social para jóvenes entre 18 y 29 años en todo el Perú, 5.000 becas para capacitarlos, entrenarlos e insertarlos laboralmente. Esa debe ser la agenda nacional. Se habla de censura, ministra. Se habla de censura de esta información, ministra. ¿Perdón? Porque la primera dama ha querido censurar esta información. Yo juzgo de los antecedentes de este gobierno, y ustedes hacen prensa y caminan las calles y cubren todo tipo de noticias. En los casi 3 años que tenemos de gobierno nacional, no hay una sola denuncia de un medio de comunicación o de un periodista que señale que se le ha pretendido dirigir la línea editorial o que se le haya pretendido poner bozal. Esa sería la primera, entonces. Y en este caso, lo que ha habido es una carta notarial, que es un mecanismo legal que ha pretendido salvaguardar la imagen de menores de edad utilizadas con fines de carácter político. Si la entrevista finalmente hubiese cumplido el propósito, para lo cual fue convocada, que era una entrevista por el Día de la Madre y con perfil familiar, enhorabuena. Pero creo que cualquier padre o madre de familia está en su derecho de exigir que las imágenes de su familia no sean utilizadas si el fondo de la entrevista finalmente es diferente para lo cual ha sido solicitada. La editora ha dicho que justamente sí se había acordado hablar de temas políticos. Bueno, me imagino que la revista Cosas tendrá como acreditar que ha habido o ha mediado una solicitud para que el entrevistado acepte los términos y condiciones de la entrevista. A mí en lo particular, cuando los medios de comunicación escritos o televisivos me solicitan una entrevista, se consulta sobre qué temas. No porque queramos orientar la entrevista, sino porque a veces es necesario ir con estadística, con material que nos permita absolver las dudas de la prensa o de las llamadas telefónicas cuando se interactúa con el público. Pero si a mí me dicen, te vamos a hacer una entrevista de carácter familiar por el Día de la Madre, porque no me están pidiendo una entrevista en la coyuntura, por ejemplo, cuando salió César Villanueva, por el Día de la Madre, y que pueden estar tus hijos, y quien me la solicita, más allá que sea la revista Cosas, sea un viejo compañero de clases de la universidad, yo voy a conceder una entrevista de carácter familiar, y en el interín yo puedo tener una entrevista de carácter distendido, y en esa confianza puedo contar algunos detalles que no le da derecho al periodista a hacerlos públicos. ¿La primera dama se había arrepentido de conceder esa entrevista? No he conversado con la primera dama, pero yo la he visto muy relajada a través de las redes sociales ayer, a través de su cuenta oficial del Twitter. Entonces habría pecado de confiada, ya que conocía a este periodista. Ella ha concedido una entrevista de forma distendida, y parto de eso, de las propias declaraciones de la directora de la revista Cosas, cuando dice que esta ha durado 1h30. Una entrevista de 1h30 solo de perfil familiar. Es evidente que se han abordado muchos temas, y ojo que cuando uno lee la redacción del artículo ve muchos puntos suspensivos. Eso significa que han habido seguramente muchos otros temas que han sido tratados durante la entrevista. ¿Descarta que se haya querido censurar la información? En el Perú se vive y se respira irrestricta libertad de prensa, y los 3 años de gobierno de Gana Perú así lo acreditan. ¡Feliz Día Internacional!